Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Los saluda Enrique Cornejo en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, en vivo, hoy martes 22 de febrero del año 2022. La coyuntura internacional sigue delicada. El precio internacional del petróleo ya está rozando los $100 por barril. Hace apenas unas semanas estaba alrededor de $70. Sin duda, este incremento en el precio internacional del petróleo tiene que ver mucho con la tensa situación que hoy se vive en Europa, en la frontera entre Ucrania y Rusia, y con la cercanía a la Europa occidental, digamos, a la Unión Europea como tal. Y lo que sucede, ya lo he comentado en anteriores programas, es que hay una vieja historia en relación a el territorio de Ucrania, que ahora el presidente Putin de la Federación Rusa pretende, digamos, legitimar en un reciente discurso o conferencia pública con el escudo atrás del presidente Putin, con el escudo del imperio, el escudo imperial ruso. Hizo una historia muy a su manera, por supuesto, señalando que Ucrania era fundamentalmente un territorio ruso, históricamente. Lo cierto es que cuando en 1989 se cayó el muro de Berlín, entre 1989 y 1991 se desintegró la Unión Soviética, desaparecieron muchos países que entonces eran de la órbita socialista liderada por la Unión Soviética. La Unión Soviética, al desintegrarse, mantuvo como país central a la Federación Rusa, pero 17 repúblicas que formaban parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se independizaron. Una de ellas es Ucrania. Alemania se reunificó, la parte oriental, que estaba bajo dominación comunista, se unió a la parte occidental y hoy es solo como siempre lo fue, un solo país. El muro de Berlín era el símbolo de esa Guerra Fría, de esa división este-oeste, y eso quedó atrás. Económicamente, los sistemas de planificación centralizada que tenían esos países quedó absolutamente, digamos, inadecuado, no aplicable, fracasó, para decirlo con las palabras correctas. Entonces el mundo cambió a partir del año 89. Definitivamente, este escenario de la Guerra Fría terminó allí, pero no terminaron los problemas. Hagamos un poquito de historia. Recuérdese que en la Segunda Guerra Mundial, para poder derrotar a Hitler y su delirio de invadir diversos países para lograr la supremacía de la raza aria, y con el genocidio que originó Hitler por esta trasnochada y criminal idea de que había una raza superior y todas las razas inferiores debían ser exterminadas. Murieron millones de personas por esa guerra, millones de judíos fueron vilmente asesinados. Entonces, para parar este fenómeno del mal, se unieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Se unieron un país de mercado, de libertades, democracia, y un país comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos se aliaron junto con el Reino Unido, con Inglaterra y con otros países para derrotar a lo que se conoce como el Eje, que era Alemania, liderada por Hitler, Italia, ¿no?, con el régimen fascista de Mussolini, y Japón, ¿no?, que también se
unió a este eje que combatía a los aliados que estaban, como digo, incorporados allí en ese grupo, Estados Unidos y la Unión Soviética. De manera que cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial y luego que se produce el Tratado de Yalta y se divide el mundo prácticamente, los ganadores de la guerra se dividen el mundo y eso origina la Guerra Fría. Una parte de Europa estaba bajo el liderazgo político y la influencia de la Unión Soviética. Ahí estaban países como la entonces Checoslovaquia, la entonces Yugoslavia. Digo la entonces porque esos países no existen. La propia Unión Soviética, pero también estaban Rumanía, Bulgaria, Hungría y Alemania, dividida en dos: República Federal Alemana del lado occidental y República Democrática Alemana del lado oriental comunista. Así las cosas, el mundo empezó a trabajar en la posguerra con estos dos tipos de paradigma: un paradigma con democracia, con libertades y con economía de mercado o economía social de mercado, y un paradigma de comunismo, Estado y cero democracia, regímenes totalitarios. Cuando en 1985 el entonces secretario general del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, lanza su estrategia en el Congreso del Partido Comunista, la instancia máxima del poder político en un régimen comunista, lanza su estrategia del glasnost y la perestroika. Perestroika en ruso significa reestructuración y glasnost significa transparencia. El mensaje era claro: el régimen económico y político de la Unión Soviética y de todos los satélites, los países que seguían esa ideología, ese sistema político y económico, iba al fracaso total. Ya no se podían sostener los subsidios, no se podían sostener las ineficiencias de esas economías que habían simplemente generado más pobreza a su población. Gorbachev se da cuenta de esto y será reconocido en la historia. Gorbachev todavía vive, ¿no? Ya está con avanzada edad, pero todavía vive, ¿no? Pero será reconocido en la larga historia como un personaje que miró, se adelantó y tuvo la valentía de plantear dentro de la Unión Soviética el cambio. Y entonces, producto de ese cambio que, como digo, ya se traduce en el 89, 90, 91, con cambios disruptivos en toda Europa Oriental y en el mundo en realidad, eso, sin embargo, dejó, digamos, momentáneamente, en términos geopolíticos, geoestratégicos, a la entonces poderosa Unión Soviética con cierto, digamos, debilidad. No militar, que la siguen teniendo, tiene un poderío nuclear tremendo, ¿no? Pero sí de política y de ordenamiento político, porque varias de las 17 repúblicas independientes que antes formaban parte de la Unión Soviética se han acercado a Occidente. Es decir, no solamente han dejado de estar regímenes comunistas sujetos a la influencia de Moscú, sino que han empezado a buscar presencia en la Unión Europea, que tiene otro modelo económico, y militarmente en la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto militar de defensa para los países que, digamos, lo suscriben y que implica que si alguien ataca a uno de los países miembros, evidentemente está atacando a todos. Los soviéticos crearon también el equivalente a la OTAN, crearon el Pacto de Varsovia, que era un pacto militar de los países que lideraba la Unión Soviética de corte comunista. Pero con la caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética y el cambio de paradigmas que hubo en la primera década, los primeros años de la década del 90, lógicamente el propio Pacto de Varsovia quedó, digamos, ya sin ninguna posibilidad de continuar. Eso es lo que pasó. Y entonces, una de las repúblicas independientes de esta ex Unión Soviética es Ucrania. Pero si ustedes miran con detalle el mapa mundi, van a ver que Ucrania está en una zona estratégica.
Ucrania es frontera con la Unión Soviética, perdón, con la Federación Rusa, ¿no? Es frontera también con otros países como Rumanía, como Bielorrusia, ¿no? Y está muy cerca de la frontera con la Unión Europea, con los países de Europa Occidental, con Turquía. Tan estratégica es la ubicación de Ucrania en el mapa mundial, físicamente hablando, geográficamente hablando, que Rusia exporta gas, que tiene fuentes de gas muy importantes, igual que los Estados Unidos, y le exporta gas a la Unión Europea. 40% de la demanda energética europea occidental es cubierta con la oferta rusa. Y ese gas viene por un gasoducto que pasa por Ucrania, por el territorio ucraniano. Esto en lo económico, pero en lo político y militar, Ucrania también es un punto muy vulnerable. Algunas de los países que formaban parte de la Europa Oriental liderada por la Unión Soviética, hoy son socios de la Unión Europea. Y algunos de ellos no tienen ningún temor en mencionar su predilección por el modelo económico occidental y por sus alianzas con Estados Unidos y otros países occidentales. Además de eso, lo que ha sucedido es que algunos de esos países forman parte de la OTAN en este momento, o sea, de la Organización Occidental del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Entonces, Rusia y Putin en particular, hace tiempo ven esta situación como una situación que amenaza su seguridad nacional. En realidad, considera Putin, y creo que es la madre del cordero en este problema, que la influencia de Occidente y particularmente de Estados Unidos en Ucrania es peligrosa para su seguridad nacional, que lo que tiene que hacer Putin, según su propio análisis estratégico, es impedir que Ucrania sea miembro de la Unión Europea, como ha intentado serlo, ¿no? Y había casi ya disposición para incorporarla, pero luego eso, por presión de Rusia, fue hacia atrás, retrocedió. Pero ya la gota que ha rebalsado el vaso es el intento de Ucrania y también de los países de la OTAN, hay que decirlo, de incluir a Ucrania como miembro pleno de la OTAN. Ya no solamente con un tema económico, de aproximación económica, sino con un tema de acuerdo militar de defensivo. Entonces, Rusia considera esa pretensión de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN como una ofensa a la política de seguridad nacional rusa, porque considera que los territorios que están en esas zonas son territorios históricamente de influencia rusa, no de influencia norteamericana. Ahora bien, dentro de Ucrania hay la mayoría de ciudadanos que son pro-ucranianos, o sea, pro-occidente. Pero hay algunos grupos, no son la mayoría, pero que son prorrusos. Entonces hay dos regiones o departamentos que están en la frontera entre Ucrania y Rusia que han estado en conflictos internos. Se dice las facciones prorrusas, alimentadas, apoyadas económica y militarmente por la Federación Rusa, se dice que el gobierno de Ucrania ha apoyado económica y militarmente por el gobierno norteamericano. Y entonces, en la práctica, estas facciones, estos grupos separatistas prorrusos que son ucranianos pero prorrusos, tienen controlado una tercera parte de dos regiones que son inmediatamente cercanas a la frontera con la Federación Rusa.
El día de ayer, luego de varias semanas de negociaciones, ¿no? El presidente Putin, en una declaración internacional desde el Kremlin, ¿no? Afirmó y firmó un decreto delante de las cámaras por el que aceptaba, reconocía a esas dos regiones como regiones independientes, como países independientes de Ucrania. O sea, unilateralmente Rusia ha dicho, estas dos regiones son independientes, por lo tanto, yo voy a ayudar en aras, comillas, por supuesto, de la paz, ¿no? Voy a ayudar a estas regiones a que estén tranquilas, ¿no? Y para eso voy a pasar con mis tropas a esas regiones. Ya autorizó el pase de tropas a esas regiones. Ayer por la noche hubo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde la mayoría de los países miembros, lógicamente liderados por Inglaterra, Estados Unidos y otros países, Francia, por ejemplo, expresaron su total, digamos, rechazo a lo que en la práctica es una invasión de territorio ucraniano, un atentado contra la soberanía y contra digamos, la independencia territorial de un país que es miembro de las Naciones Unidas, en este caso Ucrania. Pero, de hecho, más allá de lo que diga la resolución del Consejo de Seguridad, ya hay soldados rusos. Se calcula que alrededor de 150.000 están en la zona, al menos 150.000. Ya hay soldados rusos en territorio ucraniano, por lo menos en las zonas de dominio de los ucranianos prorrusos, que como digo son una tercera parte de dos regiones fronterizas. La gran pregunta es ¿qué sigue? Si los próximos pasos que da el presidente Putin son consolidar la presencia rusa, militarmente hablando, para apoyar a los rebeldes ucranianos que están en esa parte del territorio, o avanzar militarmente a las zonas de esos dos territorios ucranianos, pero que ya están, digamos, con control ucraniano, es decir, nunca fueron tomados por las facciones separatistas, lo cual significaría un escalamiento del problema, un agravamiento muy, muy serio y quizás una situación que puede derivar en otras consecuencias militarmente hablando. Estamos entonces ante una situación en la que podría darse un conflicto mundial de alcances ilimitados. Estamos muy cerca. La sensatez, la lógica, dice que lo que hay que hacer es tratar de agotar el terreno diplomático. Pero Putin parece no estar muy interesado en el terreno diplomático. Putin parece estar más interesado en aprovechar este momento para consolidar lo que en su conferencia o en su declaración del otro día fue claro. Esos territorios anteriormente han sido parte de Rusia y yo no voy a dejar, no lo dijo así, pero se deduce, y yo no voy a dejar, o Rusia no va a dejar, que esos territorios se conviertan en territorios influenciados por Estados Unidos y la OTAN. Hoy día, el presidente Putin ya lanzó un segundo mensaje, porque ya puso el pie en Ucrania. Dijo, bueno, que las cosas se enfriarían un poco si Ucrania renuncia a ser miembro de OTAN, ¿no? Y claro, esta es una especie de puente que lanza Putin, pero que no es tan puente, ¿no? Porque lo que está diciendo es, no quiero a los norteamericanos cerca a mí, ¿no? Ahora, hay una serie de implicancias de este asunto. Ya solamente por el hecho que ya ocurrió de la invasión de tropas rusas a la parte de las regiones controladas por separatistas ucranianos prorrusas, ha originado que muchos países ya hayan tomado decisiones que se expresan en sanciones económicas a Rusia y a los dos territorios que aparentemente habrían sido, entre comillas, liberados, pero en la práctica intervenidos militarmente por Rusia, sin consentimiento del gobierno ucraniano, donde esos territorios son soberanía ucraniana. Entonces,
Lo que inmediatamente ha pasado es que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea en pleno, probablemente Inglaterra y muchos otros países están adoptando sanciones económicas a Rusia. Las sanciones económicas a Rusia empiezan por decirle a sus connacionales que tienen empresas, que hacen inversiones en algunos sectores, diferentes sectores, y que están en Rusia, prohibirles que tengan, que continúen con esas inversiones, que continúen con ese trabajo. Es decir, la economía rusa, obviamente, que también está internacionalizada, tendría entonces un severo revés si es que estas sanciones se concretan de la manera como parece se están concretando. Ahora, ¿le interesará a Putin tener ese golpe por el lado económico, ¿no?, cuando en realidad su objetivo fundamental político, estratégico y militar ya lo está logrando para beneficio de Rusia y de Putin, de la posición de Putin? Entonces, tenemos aquí un tema también a dilucidar, a esclarecer. De hecho, si la escalada continúa, que ojalá no ocurra, las sanciones serán todavía de mayor nivel y siempre queda la eventualidad de alguna acción armada. Pero claro, una acción armada en este tiempo y con estos protagonistas no sería una acción armada de alcance limitado. Estamos hablando de armas nucleares, estamos hablando de misiles de larguísimo alcance, con unas tecnologías que solo se podrían haber soñado o imaginado en películas como Guerra de las Galaxias, y sin exagerar, esas tecnologías de la muerte tan modernas están hoy día en stand-by. La lógica, la sensatez dice que no se llegará a ese nivel, pero estamos muy cerca. Y, como digo, no parece haber claridad en que la posición rusa, y particularmente la posición del presidente Putin, vaya a ceder. ¿Qué significa todo esto para el mundo, para Perú? Ya el hecho de que por estas circunstancias el precio del petróleo se ha ido prácticamente a $100 el barril, implicará un impacto vía costos, vía fletes, en todo el comercio mundial, y eso sin duda se trasladará a los costos en todos los países, en Perú incluido, y tendremos un componente de inflación por el mayor precio del combustible que estamos observando. Pero además, si la escalada se produjera y esto iría avanzando y complejizándose y agravándose más, entonces lo que tendríamos es una situación donde todos los mercados se protegen, las bolsas empiezan a convertirse en vendedoras y consecuentemente los precios empiezan a caer y el valor de la economía y el crecimiento se alteraría. Yo creo que un mínimo de sensatez de todos los actores involucrados en esta situación lleva a decir que hay que, por todos los medios, tratar el tema diplomáticamente, porque militarmente yo creo que, dadas las circunstancias, tecnologías y capacidades que están inmersas de los países que están en conflicto político diplomático por el momento, son pues tremendas, ¿no? El tipo de armas que hoy se tienen y las consecuencias serían lamentables para toda la humanidad. Cuando todavía no hemos terminado de salir de una pandemia, parecería que queremos entrar en una guerra. No tiene sentido. Sin embargo, es lo que estamos observando. Entonces, las próximas horas y días son decisivos y nos dirán si el tema se agrava y escala o si el tema se aquieta y se puede encontrar finalmente un compás de espera, por lo menos un stand-by que permita aquietar ánimos y tranquilizar a los mercados que están obviamente tremendamente nerviosos frente a esta circunstancia. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos en un momento en Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8
y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. ¿Cómo están, estimados amigos? Regresamos a Punto Crítico. En la primera parte de nuestro programa conversamos y reflexionamos, hicimos una breve historia también de lo que constituye el problema mundial más grave que estamos siguiendo de cerca, con la crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia, que, como digo, tiene implicancias mucho mayores que un conflicto localizado. Por lo que está en juego, esto puede afectar a todo el mundo y esperemos que no sea así. Pero hay que seguir de cerca esta situación, no es broma. Yendo al terreno peruano, al ámbito nacional, en el programa pasado comentamos un poco lo relativo al cuarto gabinete del presidente Castillo. Realmente no han cambiado mucho las cosas. Digamos que la economía sigue en piloto automático y frente a lo que el gobierno del presidente Castillo pensaba hacer, por lo menos en el discurso del presidente Castillo o del Partido Perú Libre, vemos que finalmente es mejor que esté así, al menos sin deteriorarse mucho más de lo que ya se ha deteriorado, solo por esta incertidumbre y desconfianza que el gobierno peruano está generando en la población, en las empresas, en los inversionistas. Ya hay fecha para la presentación del gabinete, ¿no? El gabinete que preside el ministro Aníbal Torres, ¿no es cierto? Estará el 8 de marzo ante el Congreso de la República para sustentar su programa de gobierno y pedir la confianza correspondiente. ¿Qué puede pasar? Bueno, ya estamos cerca. En realidad, estamos a más o menos 15 días de esa ocasión. De manera que lo que puede pasar es que lleguemos a ese 8 de marzo, no sé si con otro escándalo más, porque todos los días surgen noticias, escándalos en las redes sociales, en los medios de comunicación, y donde el propio presidente, como digo, se dispara a los pies con una facilidad increíble, ¿no? Ayer le hicieron una pregunta que lo incomodó. Una periodista le preguntó en un acto público en el que estaba cómo explicaba la contradicción entre la respuesta que ha dado al Ministerio Público, preguntado sobre si conocía a la empresaria López, que está involucrada aparentemente en una situación que debe aclararse con respecto a unas obras públicas y unas licitaciones, donde ante el Ministerio Público, repito, dijo que no la conocía, y en la entrevista que todos vimos de CNN en español que concedió el presidente Castillo al periodista Fernando del Rincón, el presidente contesta que sí la conocía y sí se reunió con ella. Entonces, en medio de
de un acto en el que estaba desarrollando pues una agenda, los periodistas, como es lógico, están haciendo su trabajo, le preguntaron, ¿no?, cómo explicar esta contradicción. Y el presidente no solo no contestó, sino que se enojó, ¿no?, y señaló que la prensa en el Perú es un chiste. Esa es la frase que usaba. Al día siguiente, o sea, hoy, ha ido a otra actividad y esta vez no dejaron a los periodistas pasar, los tuvieron en una sala contigua para que no le hagan preguntas al presidente. Terminando esa reunión y entrevistado solamente por el periodista de Canal 7, el canal de televisión del Estado, el presidente dijo, bueno, que si alguien se había incomodado pedía disculpas, ¿no?, pero que en realidad él estaba concentrado en su trabajo, ¿no? Entonces, el presidente se genera todos los días problemas. Un día es con la prensa, otro día es con los empresarios, otro día es con parte de sus propios partidarios. En realidad, no vemos hasta ahora rumbo. Como decíamos en una reunión, este gobierno no tiene norte, pero tampoco tiene sur, ni oriente, ni occidente, no tiene rumbo. Y eso es muy grave que continúe. Por lo tanto, el 8 de marzo, yo diría que es un deadline, es una fecha clave. Yo creo que el gabinete podría obtener la confianza con una mayoría de votos no muy grande, pero basta que haya un voto por encima y ya esa confianza está otorgada. Pero ese no es el problema. El problema no es la confianza que el Congreso le pueda dar al nuevo gabinete. El problema es que es otro gabinete, otro más, que nace herido, y herido gravemente. Lo que se ha criticado al ministro de Salud, no es poca cosa. Se trata de una persona que, nuevamente, el gobierno se defiende y dice lo que pasa es que es un médico que trabaja en una zona rural y claro, como no es de la ciudad, como no es de Lima, entonces claro, lo critican. No, lo ha criticado prácticamente todo lo que se puede manifestar. Y lo más grave, lo han criticado sus colegas del Colegio Médico del Perú en pleno, con todos los colegios departamentales representados, y la Federación Médica Peruana también, solo por mencionar a dos entidades que gremialmente representan a los médicos peruanos. Y lo han criticado y han pedido que renuncie o que sea cambiado, porque no pueden aceptar los médicos del Perú que en el primer nivel político de la salud pública esté un doctor, un médico, no es doctor. Nosotros decimos de costumbre a los médicos doctores, pero muy pocos tienen el grado de doctorado. La mayoría son bachilleres, titulados y tienen una segunda especialidad. A veces ni siquiera tienen maestría. Entonces lo que podemos es decirles propiamente sería médico, ¿no? Pero decirle doctor, que es la costumbre, es asumir un grado que no tienen. Este es el caso del ministro de Salud. El ministro actual de Salud es una persona que terminó sus estudios, sacó su título de médico cirujano y no tiene registrado en el Colegio Médico del Perú una especialidad como la tienen todos los médicos en este momento. Ya médicos generales no hay. Hace mucho tiempo los médicos tienen que tener una especialidad. Nefrólogos, reumatólogos, patólogos, infectólogos, emergencistas, psiquiatras, en fin. Y para ello tienen que estudiar 2 o 3 años más para lograr la especialidad y el residentado en la especialidad. Bueno, este doctor o este médico que ahora es ministro de Salud no tiene esos estudios. Y sin embargo, se publicita o se ha publicitado, y ahí están las evidencias en las redes sociales, como un médico gineco-obstetra, con lo cual también ha originado los enojos justificados de del Colegio de Obstetrices, ¿no? Y claramente no tiene la especialidad registrada, con lo cual está engañando, ¿no?, ejerciendo ilegal y ventajosamente una especialidad que no tiene.
Pero además de eso, cuando no era ministro, el señor Condori promovió la ivermectina, promovió la no vacuna y ha hecho publicidad para una agua racimada. Es una agua con algunas aplicaciones, algunas esencias que no tienen ningún basamento científico, y sin embargo es un agua que él decía servía para prolongar la vida, o sea, la juventud, digamos así, y para sanar ciertas enfermedades. También se le ha visto promoviendo una especie de diagnóstico veloz de cáncer, diagnóstico de cáncer en 1 minuto, con una prueba que los especialistas señalan es una prueba que da indicios, pero que de todas maneras tienen que ser analizados por el especialista, ¿no? El oncólogo, y recién allí se puede hacer un diagnóstico. De manera que decir que voy a descubrir si tienes cáncer o no en 1 minuto es otra, digamos, información engañosa, otra falsedad. Bueno, esa es la persona que está liderando el Ministerio de Salud. Y claro, lo primero que ocurrió, que así como el Colegio Médico expresó su rechazo, el comité consultivo que venía trabajando hace un tiempo, así como varios de los importantes cargos de dirección, incluidos los viceministros, renunciaron. Y la renuncia del comité consultivo es crucial porque estamos todavía en pandemia y ellos eran los que estaban científicamente analizando los pasos que había que dar para seguir con la vacunación, con quién, cuándo, con qué frecuencia, y para ver cómo se seguían con los procedimientos de cuidado sanitario, distanciamiento, mascarillas, aforos en los establecimientos públicos, etc. Sector público, o sea, salud pública en este momento, conducida por un personaje como el que es resumido, con esas características que sus propios colegas médicos rechazan y que obviamente el sentido común también rechaza. Pero no es culpa del señor Condori. El señor Condori, en todo caso, está desarrollando una tarea que el presidente de la República ha decidido que desarrolle. ¿Y por qué está ahí el señor Condori? El señor Condori es parte de Perú Libre, cuota del señor Cerrón, y por lo tanto el presidente de la República ha preferido, en un cargo de tanta importancia en medio de una pandemia, tratándose de vidas humanas y de la salud del pueblo peruano, ha decidido que quien lidere este sector tan sensible sea producto de una cuota política y no de una situación derivada de un currículum, de un perfil, de una experiencia, de una capacidad de liderazgo, que es lo que se necesita. Adicionalmente, si había algún ministro que, por el contrario, no solo no era criticado, sino que se le había señalado su actitud de mantener equipos inteligentemente para poder lograr continuidad de un trabajo tan complicado y tan urgente como la salud pública, especialmente para la vacunación, el ministro Ceballos, el exministro Ceballos. O sea, no solamente fue una mala decisión por quedarse con este ministro por el momento, ¿no? Hasta el momento, sino que el ministro cesado era el mejor reconocido del gabinete anterior, o el único quizás. Así que no hay forma de entender cómo se disparan a los pies y cómo lo hace el presidente en primera persona. Pero no es el ministro de Salud el único ministro cuestionado. Un ministro inamovible en los 4 gabinetes es el ministro de Transportes, que está vinculado a varios temas todavía no esclarecidos de gestión pública y de algunas decisiones tomadas en el MTC que no son precisamente muy adecuadas para un transporte sano, seguro, moderno. Y también están en cuestionamiento el ministro del Interior, el ministro de Defensa, en estos 2 últimos casos, por antecedentes vinculados a su función policial o castrense en cada caso, donde tienen denuncias y etcétera, pero también por situaciones de maltrato físico y familiar, ¿no? Lo cual los pone en una condición también de crítica
Podría seguir mencionando a otros ministros, pero he mencionado, creo que, los casos más sensibles, más destacados, y seguramente esto será motivo de un análisis y un debate político conforme se vaya acercando el día de la presentación del gabinete ante el Congreso de la República, que es el 8 de marzo. Dicho de otra manera, tenemos un gabinete herido, ¿no?, que no es sólido y que si logra la aprobación del Congreso por una mayoría de votos, porque algunos partidos así lo decidan, ¿no?, pues su precariedad, políticamente hablando, está anunciada. Y esto es un tema más que pone al Perú, a su economía, a su estabilidad política, en cuestionamiento por la terquedad del presidente de nombrar ministros que no tienen el currículum y el perfil mínimo adecuado, que responden más bien a cuotas políticas que al interés del Perú, de los peruanos, de realizar un gobierno mínimamente eficiente y transparente. Así está la cosa en el Perú. Y mientras tanto, tenemos serios problemas con una inseguridad ciudadana que no puede ser reprimida ni disminuida, porque no hay una política integral de seguridad ciudadana. Mientras tanto, seguimos con una salud pública recuperativa y no preventiva, porque siguen abandonados los centros de salud y las postas que están en todo el país. Mientras tanto, seguimos con ausencia de una gestión pública de inversiones que apuntale los principales proyectos de infraestructura que ya están identificados, priorizados y con proyectos y estudios terminados. Mientras tanto, se siguen poniendo trabas en las carreteras o caminos de acceso a las minas, haciendo que la producción de minería y de exportación se complique justo cuando los precios de esos minerales de exportación están en un nivel alto. ¿Y eso perjudica a quién? ¿A la minera? No, perjudica a los propios pobladores que están tomando carreteras, porque el reclamo que hacen de falta de infraestructura de riego o de falta de caminos o infraestructura para acceso o falta de wifi, en fin, muchos elementos, a quien deben reclamarle no es a la empresa minera, sino al Estado, llámese gobierno nacional, llámese gobiernos regionales, llámese municipios, que recibiendo importantes fondos de canon sobre canon y regalías, no han atendido los problemas mínimos de seguridad, de vivienda, de niveles de vida fundamentales de millones de peruanos que están en esas zonas, que teniendo esos privilegios, esos recursos, no ven que progrese en su vida. Y en ese sentido, no estoy avalando la protesta, pero sí estoy tratando de entenderla. Y lógicamente, hay dirigentes que se encargan de avivar estos temas y avivar el conflicto para beneficio propio o de grupo. Y la población que está enojada, que está ya cansada de tantas promesas que no se cumplen, es fácilmente influenciable por quienes, en nombre de ellos, supuestamente, propugnan soluciones facilistas, demagógicas, populistas, como por ejemplo cambiar la Constitución para que se resuelvan estos problemas, o desconocer los contratos cuando sabemos que los contratos tienen coberturas y riesgos que si los desconocemos simplemente somos demandados internacionalmente y nos cuesta un ojo de la cara pagar las multas que dispongan los árbitros o las entidades internacionales. Entonces, el tiempo pasa y ya estamos en el 7º mes del gobierno del presidente Castillo. El tiempo pasa, los problemas se van acumulando, las denuncias también, la falta de autoridad, de liderazgo, la falta de visión para saber a dónde vamos, la incapacidad para poder delegar en personas que sean capaces de gestionar lo que se les encarga, son apenas algunos de los muchísimos elementos o características de este gobierno. Y por lo tanto, por eso digo, el 8 de marzo va a ser un antes y un después. Lo que pase allí ya condicionará, si es aprobada la confianza, que ese gabinete empiece a actuar, y allí las incompetencias que hemos mencionado creo que serán las que brillarán
y por lo tanto influenciarán negativamente en un resultado que es lo que todos queremos para los peruanos. Así las cosas, estamos pues en una situación muy complicada y no salimos de ella. Las encuestas de opinión pública siguen dando cada vez menos preferencia al presidente Castillo, más gente en contra, incluso gente que votó por él. Vamos generando una base política muy inestable, muy complicada, y eso no es bueno. Hacemos un alto y venimos en la última parte de nuestro programa, Punto Crítico. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Vamos entonces a la última parte de nuestro programa Punto Crítico. En la primera vimos el escenario internacional, especialmente dos elementos, la crisis entre la frontera entre Ucrania y Rusia, con las implicancias mundiales que eso puede tener, y ya una consecuencia inmediata, la elevación del precio internacional del petróleo a $100 el barril, que está ya vigente en estos momentos. En la segunda parte del programa analizamos un poco la situación política en Perú, y vimos cómo no hay mejora, y dijimos que el 8 de marzo, día de la presentación del gabinete Torres ante el Congreso, será un punto crítico, valga la redundancia, un punto de quiebre, digamos, donde o esto se mejora o se va a deteriorar políticamente mucho más, y entonces tendrán que darse otras condiciones para salir del problema, que claramente requiere una solución política, constitucional, pero política. En estos últimos minutos del programa quiero compartir con ustedes un conjunto de reflexiones que la semana pasada tuve. Como ustedes saben, yo soy profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Negocios Internacionales, y desde hace un tiempo estoy ocupando el vicedecanato de investigación y posgrado y la dirección de posgrado de esta facultad. Entonces, la semana pasada organizamos un ciclo de conferencias sobre el tema gobierno digital en el Perú. En realidad fue una conferencia sobre el gobierno digital y tuvimos a 11 conferencistas provenientes de diversos países: Alemania, Argentina, Colombia, España, Perú, por supuesto, ¿no? Y Lituania. Y la idea claramente era discutir cómo está avanzando el gobierno digital en el mundo. Y tuvimos por ejemplo, en la primera conferencia, a la directora de este tema, del aspecto digital, ¿no? de la política de gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien nos planteó los avances que se están haciendo, por ejemplo, en el aspecto normativo o incluso en algunos ya proyectos específicos que se están desarrollando en el sector público peruano.
Los avances son satisfactorios, son interesantes, pero todavía vamos lento y vamos avanzando muy todavía en las primeras fases. Escuchando a otros expositores, vemos que el atraso en el que estamos, por ejemplo, el expositor que nos habló el expositor español que nos habló sobre la carta digital en España. En España ya hay una carta digital, que es un documento donde se ponen un poco los derechos digitales, una nueva generación de derechos, como llamó el expositor, donde, por ejemplo, se norma y se estudia el derecho al acceso al Internet, el derecho a la privacidad de tus datos, el derecho al cuidado del menor en las plataformas digitales, el derecho a la herencia digital, el derecho a la preservación, digamos, de la identidad, el derecho, en fin, el derecho a la seguridad o a la ciberseguridad. Se habló de por lo menos cerca de dos decenas de derechos. Algunos antiguos derechos con conceptos nuevos y otros derechos que son novedosos. O sea que España, por ejemplo, ya tiene una carta digital con derechos que están puestos en blanco y negro y sobre los cuales se va legislando. Estuvo también el director de Gobierno Digital de la región autónoma de España que se llama Castilla-La Mancha, la famosa región del Quijote, el Quijote de la Mancha, bueno, que señaló que en poco tiempo y como producto de una política específica de transformación digital en Castilla-La Mancha, se había pasado de 61% de trámites digitalizados a prácticamente 90% de trámites digitalizados, lo cual, aparte de ser espectacular en el número, implica que prácticamente ya casi todos los trámites que se hacen en Castilla-La Mancha, en el gobierno de Castilla-La Mancha y todas sus dependencias, son a través de las plataformas digitales. O sea, los papeles, la presencia física ya es lo mínimo. Y señaló el expositor de Castilla-La Mancha que el objetivo que busca esa región autónoma de España es lograr que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha, o no ciudadano de Castilla-La Mancha, pero que tenga que hacer un trámite con la región autónoma, esté ubicado en cualquier lugar de España o en cualquier lugar del mundo, pueda hacer sus trámites digitalizados con facilidad, con seguridad y con transparencia. Luego tuvimos una excelente conferencia del CEO o presidente del grupo Credicorp, uno de los grupos más importantes del Perú. No el CEO del Banco de Crédito, sino del grupo que incluye al banco y otras empresas más. Y él explicó con bastante detalle cómo se estaba avanzando desde la perspectiva bancaria en el tema de inclusión financiera o de bancarización, y contó cómo, por ejemplo, el banco que está en el grupo que preside había logrado una penetración importantísima con esta billetera llamada Yape, que es muy conocida, y que además va junto con otras billeteras de otros bancos, Luquita, etcétera, generando ya una corriente que explicó ya tiene unos efectos importantes, ¿no? Ya el número de clientes de Yape ya casi es similar al número de clientes del banco. Y explicó cómo la primera generación de bonos de apoyo a las familias vulnerables por la pandemia que dio un gobierno anterior generó unas colas interminables en los bancos, y cómo ya en una siguiente generación de bonos esto se hizo en buena parte a través de plataformas digitales. Señaló también Gianfranco Ferrari, es el nombre del CEO del grupo Credicorp, que en su opinión esta discusión formal versus informal no debe verse con esos extremos o blanco o oscuro, ¿no?, sino con los matices que tiene. Y señaló que, en su opinión, si existe una informalidad grande en el Perú, es porque seguramente las empresas y las familias ven que así, participando en la informalidad, se genera un valor superior que participando en la formalidad. Y por lo tanto, el gran desafío consistía en generar valor para lo formal, para que sea preferible lo informal. O sea, no es el aspecto coercitivo, el aspecto de persecución,
sino es el aspecto de creación de valor. Y me pareció muy interesante la reflexión que hizo Gianfranco Ferrari en esa situación, hablando pues de la inclusión financiera como un elemento dentro o como un producto o resultado de la digitalización. Tuvimos también la presencia de un expositor argentino de la provincia de Neuquén, que también es responsable del gobierno digital en la provincia argentina que hemos mencionado, que nos dijo, muy bien, está bien ya cambiar la mentalidad de digitalizar solamente, que es usar medios digitales, a transformar digitalmente, que es un poco ya un paso superior. No es solo usar tecnologías digitales, sino generar valor para el cliente, para el ciudadano, a partir del uso de estas tecnologías. Pero dijo algo que me pareció también muy pertinente. Dijo, en lugar de hablar de gobierno digital, hacemos hablar más bien de gobierno inteligente. ¿Y cuál fue la diferencia? Es algo más que una sutileza semántica. El gobierno digital busca digitalizar todos los trámites y procedimientos existentes. Y decía con razón este expositor argentino que si esos trámites o procedimientos eran tediosos, inconvenientes, burocráticos, y solamente los digitalizábamos, entonces quizás estábamos llevando de lo analógico a lo digital los mismos problemas que el Estado tiene en su relación o interacción con los ciudadanos y con las empresas. En cambio, dijo, hay que buscar ser un gobierno inteligente, y puso el ejemplo de Estonia, al cual otro conferencista le dedicó una conferencia en particular. Paréntesis, en Estonia, que es el país considerado más digitalizado de su gobierno del mundo, se habla ya de ciudadanía digital. Es decir, hay personas que están en Perú y en otros países del mundo que han obtenido su ciudadanía digital sin pisar, digamos, Estonia. Pero eso les da una serie de facilidades para poder desarrollar negocios, en fin. Una cosa impresionante, novedosa, disruptiva. En Estonia, lo único que no está digitalizado es el trámite de casarse o divorciarse. Y todo lo demás ya está en la digitalización. Yo hace algunos años visité Singapur y pude comprobar que ahí prácticamente todo está digitalizado también. Pero como bien dice el expositor argentino, no se trata solamente de digitalizar, sino de hacer más fáciles, entendibles, amigables, con menos tiempos y menos costos, más transparentes los procedimientos. ¿Y qué es un gobierno inteligente entonces? Es un gobierno donde no se busca digitalizar lo que hay, sino se busca desaparecer los trámites. O sea, un gobierno inteligente es aquel que con la Big Data, con el manejo de todos los datos y todas las plataformas e interconexión, altísima interconexión entre las entidades gubernamentales, ya no le pide al ciudadano que haga cosas como, por ejemplo, presentar documentos que el mismo Estado emite, lo cual es una contradicción, ¿no? Eso pasa mucho en el Perú. Sino lo que hace es decirle, bueno, cuanto menos trámites tengas, serás un ciudadano que estará mucho mejor en su nivel de vida, y esto implica pagar impuestos y cumplir con tus licencias, sí, pero de manera tal que todo sea interconectado y se haga sin necesidad de complicarle la vida al ciudadano a pie. Muy bien, eso hicimos en la Universidad de San Marcos la semana pasada. Pronto publicaremos los resultados de este ciclo de conferencias, donde cerca de 2.000 asistentes entre plataformas sociales y directamente en el aula virtual siguieron todas las conferencias durante 4 días, y entonces aprendimos mucho, y sobre todo vimos que mientras el mundo está cambiando con problemas y todo, mientras el Perú sigue con sus problemas políticos que acabo de mencionar, pues hay desafíos que hay que hacer, y que el Perú está perdiendo un costo de oportunidad altísimo, está perdiendo tiempo para lograrlos, porque estamos entretenidos en otros asuntos. Muy bien, hemos terminado el día de hoy. Dios mediante, nos vemos el próximo martes en Punto Crítico, siempre por Onda Digital Perú, a las 7 de la noche en vivo. Hasta entonces, muy buenas noches.